Muy distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana y demás escuchas en el día de hoy. Hoy tenemos el privilegio de presentar lo que es un magnífico libro que está en impresión, hecho por el doctor Armando Barona Mesa. Y hoy presentaremos una parte de él que se llama El drama final de Bolívar. Este es un estudio sumamente interesante, muy importante, el cual el doctor Barona Mesa, mi amigo, ha tenido el privilegio o el honor para mí de pedirme que le haga el prólogo, el cual haré con mucho gusto. El doctor Armando Barona es un muy digno historiador vallecaucano que estudió en el Colegio Robledo de Cartago y sus segundos estudios secundarios fueron en el Colegio Champañat de Palmira, es decir, secundarios en un colegio similar o igual al mío. Yo estudié en el Colegio Champañat de Bogotá y allá me gradué. Estudió en la Universidad del Cauca, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, obteniendo el título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, con una tesis que es laureada que se llama la peligrosidad criminal. Es especializado en Derecho Penal y por consiguiente en Derecho Administrativo también. Habla inglés y francés. Ejerció como abogado litigante durante mucho tiempo en el campo del derecho penal y penal militar administrativo, casi 50 años. Fue juez municipal de Río Frío, de Roldanillo, juez penal del circuito de Tuluá, juez promiscuo del circuito del centro del Valle del Cauca, con juez del Tribunal Superior de Cali, y ha sido concejal de Cali, miembro del Congreso de la República como representante a la Cámara durante 3 periodos, presidente de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales y además senador de la República durante el periodo de 1990. Ha sido secretario de Gobierno de Santiago de Cali, alcalde encargado y varios cargos diplomáticos como delegado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en calidad de embajador extraordinario por 10 años, delegado de Colombia a la Asamblea General de la OIT. Ha sido un escritor muy fecundo en el Diario de Occidente, en el País de Cali y en el Siglo de Bogotá. Tiene muchísimas obras literarias, más de 20 libros escritos. Las academias a que pertenece es miembro de la Academia de Historia de Santander y numerario de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Y por consiguiente también miembro honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Condecorado por las ciudades confederadas del Valle del Cauca, Orden del Mérito de la República de Polonia, humanista eximio, Fundación Humanismo y Medicina, Orden de las Ciudades de Cali y otras ciudades del Valle del Cauca. Es pues un personaje sumamente interesante y me ha hecho el honor de que yo le escribiera el prólogo de su libro brillantísimo que va a terminar de imprimir en estos días. En el prólogo digo yo
muy cortico. El libro que usted tiene en sus manos, lector, constituye un inagotable trabajo para recoger y mostrar conceptos muy especiales que aportan espléndidas luces a la biografía del libertador Simón Bolívar. Las propias expresiones del autor, como también las citas de los más importantes historiadores y personajes de la mayor trascendencia, a más del copioso epistolario bolivariano, el cual de sus proclamas y conceptos han sido las bases para identificar la verdadera realidad de la vida del libertador Simón Bolívar, y que está muy claro en esta obra de mi amigo el historiador Armando Barona. En el acopio de cada una de estas cartas, hecho por el doctor Barona Mesa, se siente ese pensamiento despejado y sincero de Bolívar, al par de que palpa con dolor el desarrollo de su enfermedad, mientras en medio de la lucidez enorme de su conciencia, nunca perdió la idea y siente el impacto de aquellos hechos vividos con una absoluta fidelidad. El libro conmueve y hace sentir esa superioridad manifiesta del héroe sin par, nuestro libertador. Su espíritu conciliador y sobre todo la manera como sabía cómo hubiera querido gobernar, son verdades que se encuentran a flor de línea, aunque también es una verdad que Bolívar detestaba el ejercicio del poder. De manera que con muchísimo gusto le cedo la palabra al doctor Armando Barona Mesa, quien nos acompaña y nos disertará sobre su magnífica obra sobre el libertador. Adelante, doctor Armando. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los académicos que han concurrido para asistir, así sea virtualmente, a esta charla que recoge la parte final en el libro que acabo de escribir y cuyo prólogo, como un homenaje que valoro mucho, ha hecho el doctor Miguel Santamaría Dávila, mi viejo amigo, compañero de lides en el Congreso y hasta en las Naciones Unidas, porque allá estuvimos conjuntamente. Este texto sobre Simón Bolívar viene después de haber triunfado en la batalla de Boyacá y de haber triunfado en Carabobo y de haber hecho el Congreso de Cúcuta y de haber regresado él a Bogotá sin saber de qué manera ni cómo iba a prolongar la lid libertadora pasándose al sur del continente. Y es allí donde uno ubica un pensamiento alado, genial del libertador Bolívar. Y es allí donde uno comienza a identificar de qué manera la buena fortuna, aquella diosa Ptique de los griegos, lo acompaña. Pero esa diosa fortuna después traiciona. Cuando Bolívar ha escalado la gloria absoluta como ningún americano lo ha conseguido, la fortuna lo fue dejando de su mano y cayeron las incompresiones y cayó todo, y Bolívar nunca se derrumbó, siempre estuvo presente. El Bolívar responde, mira el futuro, sabe qué depara el futuro, sabe que lo que viene no es bueno, pero emprende esa lucha final. El tema pues de hoy es ese drama final de Bolívar, cuando Bolívar realmente emprende el viaje a Santa Marta
después de haber pasado unos días en la ciudad de Soledad y en la pequeñísima ciudad de Barranquilla. Ese pues es el tema de este libro que está en la imprenta en este momento y que muy pronto saldrá y el cual tendremos oportunidad de hacer una presentación, un lanzamiento aquí mismo en la Sociedad Bolivariana. Comienzo pues. Bueno, Bolívar ha visto en sus visiones intuitivas desde hace ya un tiempo largo que lo que sigue es la guerra en su América y en esas nacientes repúblicas concebidas y alimentadas por su cerebro. Su mirada ya no se detiene en una presidencia que ciertamente le ha sido acordada ante los triunfadores del Santuario, la batalla de Santuario, cuando se operó la renuncia al cargo del presidente Joaquín Mosquera y del vicepresidente Domingo Caicedo, como se ha visto, sino en ese momento del vencijamiento de su cuerpo y en el enemigo que palpita agitadamente sobre el presente y el inmediato futuro. Se ha demorado usando cierto optimismo en anticipar en su portentosa imaginación el desenlace fatal. Ahora ya lo siente. En su libro Bolívar, de Salvador de Madariaga, se puede leer en relación con el estado físico del Libertador y su modo de vida en Soledad a comienzos de octubre. Comillas. Uno de sus oficiales se refiere a José Pallarino, enviado por el general José Domingo Espinar desde Panamá, donde se encuentra en la responsabilidad del gobierno, que llegó el 10 de noviembre a informarle sobre los sucesos de Panamá. Ha dejado unas escenas de la vida de Bolívar en aquellos días, escribe Pallarino, comillas. Su excelencia me recibió en la alcoba, muy amistosamente. Estaba en traje de casa, cubierta la cabeza con un gorro de seda color cáscara de almendra. Al darme la mano y conducirme a uno de los sillones que estaba enfrente de la puerta del balcón, cerca de su cama, de los que él tomó uno y yo otro, me dijo lo siguiente: después de la sopa, bebió conmigo, estuvo muy obsequioso. Al servirme un poco de lentejas, advirtió que estaban preparadas con aceite y se manifestó enojado con el cocinero. Usted notará que estoy algo impertinente. ¿Qué quiere usted? ¿No sienten complacerme a mí en mi estado de salud? Me hace intolerante. La comida fue de corta duración, mas levantamos y a poco sirvieron el café a la mano. Ya oscurecía y el mosquito empezó a ser molesto. Su excelencia salió conmigo al balcón, habiéndose abrigado antes con una caperuza de paño azul bordada y forrada de terciopelo carmesí que le cubría la cabeza. Después pidió sus botas porque el mosquito le molestaba por los pies. Continuamos hablando del istmo y de negocios políticos hasta las 9 de la noche, que me retiré. Su excelencia tuvo la bondad de acompañarme hasta cerca de la escalera. Advertí en la fisonomía de su excelencia mucha languidez. Sus ojos se fijaban y no brillaban como siempre. Su cuello estaba un poco hundido entre los hombros, la espalda un poco cargada, el pecho algo fatigado, una tos tenue pero bastante fuerte. Tardió en discurrir sus pasos vacilantes. Pallarino sigue contando
A la 1 de la tarde, el otro día, estuve a visitar al Libertador. Me anunció su sobrino mi llegada y salió a recibirme. Me saludó con afabilidad. Nos sentamos uno frente al otro. Le pregunté por su estado de salud y me contestó: voy bien. Los baños me prueban. La bilis es mi mayor mal. Hablamos del estado político de Colombia. Los pueblos, me dijo, están cansados. No quieren más que paz y orden. Porque, amigo mío, pensar que las ideas liberales están generalizadas es un error. Hay muchos hombres de juicio que no están por el sistema representativo porque están persuadidos que es inadaptable a estos países. Yo le dije que un pueblo nuevo era susceptible de adoptar cualquier clase de instituciones, siempre que hubiera firmeza para sostenerlas por algunos años hasta conseguir que se habituase a ellas. No lo crea usted, me repuso con viveza. Aquí los hombres están acostumbrados al sistema español y no hay poder bastante fuerte para contrariar unos hábitos que están arraigados en el corazón. Al anochecer, encontré al Libertador que volvía de paseo. Asido del brazo del comandante Glenn, se refiere a un comandante canadiense, John Glenn, quien con su hermano Edward habían llegado al pequeño pueblo de Barranquilla de 5.000 habitantes y habían formado una compañía de transporte fluvial. Y cubierto con la caperuza, le acompañé hasta su casa. Al subir la escalera, lo hizo apoyado en el brazo de Glenn. Con alguna fatiga de pecho, reposó un rato sentado. Entró en su alcoba, volvió a salir. Le sirvieron unos caracoles que me brindó y tomé. Poco después me invitó a bajar a la sala baja de la casa donde le esperaban para jugar malilla. Bajó la escalera, apoyado el capitán Iturbide, su edecán, se acercó a la mesa en que ya estaba esperándolo la señora de Molinares, dueña de la casa. Tomó los naipes, llamó a Molinares con el título de papá, me convidó a hacerle cuarto y ocupé un asiento. Estuvimos jugando hasta 2 horas. Bolívar siempre fue un jugador, porque el juego calmaba su ansiedad y constituía un escape a esas diarias angustias. El español Joaquín de Mier y Benítez, rico hacendado de Santa Marta, a quien Bolívar no conocía, pero buen amigo del general Mariano Montilla, a pedido de este, invita al Libertador al viaje a Santa Marta para que permanezca en un clima benigno en busca de mejorar su estado de salud. Mier, quien ostenta el título nobiliario de marqués, es un generoso propietario de la hacienda San Pedro Alejandrino, a 1 legua de la ciudad de Santa Marta, en donde el español tiene sembrados de caña y destila ron en medio de una hermosa vegetación. Ha levantado una quinta cómoda, sombreada de frondosos tamarindos que pone a disposición del Libertador. Mier es igualmente dueño de un bergantín de nombre Manuel, es el que hace atracar en una playa que ostenta el nombre de Sabanilla, en la propia pequeña ciudad de Barranquilla, desde unos días antes. Y Bolívar, llegado el momento, embarca con especiales cuidados. El viaje es corto hoy, pero en aquella época era preciso navegar el río Magdalena desde Sabanilla y alcanzar alta mar con fuertes movimientos y sacudidas que duran varios días. Entonces, como estaba previsto por los médicos, sus intestinos se mueven y vomita esta vida y la otra,
mientras la muerte demostraba su afilada guadaña. Claro que este viaje a Santa Marta tampoco fue inmediato, porque el Libertador debe pasar varios días en aquella Barranquilla a la espera de que se termine definitivamente el levantamiento de Riohacha, del que hemos hablado, y otro menor que estalló con unos indígenas en Ciénaga, población cercana a Santa Marta. Durante ese tiempo, Bolívar recibe una copiosa correspondencia y envía la suya, y muestra un estado de conciencia e interés por lo que estaba ocurriendo en toda la geografía de la Nueva Granada. No obstante, se diría que en esos días, Bolívar más pertenecía a este mundo que al otro desconocido. El viaje de salud que el gran caraqueño emprende a sugerencia médica desde Cartagena tuvo sus etapas. Todo estaba ocurriendo en los episodios que han precipitado la caída del doctor Joaquín Mosquera de la presidencia. Bolívar había llegado a Soledad el día 14 de octubre, cuando dentro de su activa correspondencia envía carta al señor prefecto de Antioquia y permanece en esa ciudad hasta el día 6 de noviembre. Ese día envía nueva misiva a Urdaneta con muchas esas cartas dirigidas a quien mantiene el gobierno en sus manos para hacer la entrega del mismo a él. Así habían convenido. Bolívar, después de que Mosquera entregue el poder, Bolívar es nombrado el presidente, pero encargan a Urdaneta para que Urdaneta maneje unos días y viaje y le entregue al Libertador el poder. El aplazamiento de la partida hacia Santa Marta obedece, como ya se anotó, al levantamiento de algunos indios en Ciénaga, pequeño pueblo cercano a aquella ciudad, que en verdad no tuvo mayor trascendencia. Entonces Bolívar permanece en Barranquilla 20 días, en los que escribe a los distintos destinatarios 25 cartas. Su cerebro está intacto, según se puede advertir en la lectura. Veamos, para acercarnos a la psicología de Bolívar de esos días, algunas cartas muy interesantes. El día que llega a Barranquilla, le dice a Urdaneta: Barranquilla, 8 de noviembre de 1830, a su excelencia el general Rafael Urdaneta. Mi querido general, he recibido el oficio de la Secretaría de Guerra y la carta de usted de 28 de octubre. Por esta correspondencia quedo instruido de los sucesos militares que han tenido lugar y de la situación de esos departamentos. Todo es muy bueno, puesto que el oficio empieza muy bien, pero los desaguisados del Socorro, donde se han levantado, puede traer una grande consecuencia de contar con el antecedente. Esta consecuencia es una expedición de Venezuela que será infaliblemente puesta en movimiento luego que sepan por todas partes y sobre todo por Fortul que Riohacha ocupa el Magdalena, Moreno, Tunja y Obando está en el sur. Lo del Socorro será el estímulo, la ocasión y sobre todo la gana que tiene Páez de salir de nosotros. Carujo, sigue Bolívar, mandará a Venezuela 1000 y 1000 exageraciones, lo que no dejará de ser creído, porque Alaga y Maracaibo llenará en esta parte todos los vacíos que deje Carujo. En fin, usted sabrá todo por lo que escriba Montilla, y allá verá usted lo que quizás yo no sé todavía. Yo creo que usted debe tomar muy a pecho los negocios del centro y hacer lo posible
para no ser ahorcado, pues allá van todos los desgraciados que se dejan batir. En cuanto triunfen, esos señores nos ponen fuera de la ley, matan a los que cojan y proscriben a los que se escapen. Si me engaño, será una fortuna. Comillas, mis males, continúa, van así. Sufro en general todos los achaques, pero suelo tener más o menos fuerzas, cuanto menos dieta tomo. Pero este desorden de mi dieta es aconsejado por el médico mismo para que no me muera de consunción. Así es que las fuerzas que gano me cuestan el aumento de mi bilis y la mayor irritación de mis nervios, pues esa fuerza de vino generoso y de especerías que excitan el apetito y me dan fuerza. Todo lo que gano es en daño de mi mal. Espero poder embarcarme 2 o 3 días para arrojar mi bilis y quedar aliviado, pues no tomo remedio para nada, y mucho menos cuando me acuerdo que el vomitivo que tomé en Bogotá me hizo dejar el mando en el momento más crítico, teniéndome la censura y quizás al sacrificio. Quede de usted el mejor amigo de corazón, Bolívar. Es una carta desalada. Desconfía de Urdaneta y de todos los amigos, tratando de entender su cortedad de ellos, de las medidas adoptadas, sin la rigidez que él entiende hay que adoptar. Es duro a veces con Urdaneta por la falta de esa mayor dureza de este con el enemigo, pero como veremos en otra carta, ante la queja de Urdaneta, Bolívar le da explicaciones de amistad que revelan sin duda alguna su angustia por los sucesos que simultáneamente ocurren con el derrumbamiento de su salud en permanentes altibajos. No obstante, su buen ánimo se despierta a veces y piensa en vivir y vive, y toma, cuando puede, sus acostumbradas 2 copas de vino. En otra carta, Montilla, su paño de lágrimas, procura obtener las provisiones que en Barranquilla no hay, entre ellas pan, jerez seco, cerveza y vino, y explaya y amplía sus comentarios sobre Riohacha. Interesante misiva. Mi querido general, le sorprenderá a usted, comillas, ¿no?, la llegada de José Palacios, su mayordomo, por allá. Lo mando a buscar algunas cosas para mi mesa, pues no tenemos aquí ni pan, ni vino, ni nada más que lo que da la tierra. Escribía usted lo que pensaba sobre las cosas de Riohacha. Por supuesto, se refiere al levantamiento que ha sucedido en La Guajira. Ojalá que los resultados sean más felices de los que yo he temido y temo. Entre otras aprensiones, tengo la de que el río que detiene a Blanco puede que no baje en muchos días, y que si tiene la desgracia de pasarlo, no será auxiliado por Valdés y quizás pueda sufrir algún descalabro. Si hay tiempo todavía, yo instaría a usted a tomar medidas capaces de evitar un revés que puede traer consecuencias muy funestas. En el día, la pérdida de 200 o 300 hombres puede arrastrar consigo un trastorno cuyo último resultado no es muy difícil de prever.
Mando a buscar un poco de jerez seco y cerveza blanca. Me dicen que no hay nada de esto, pero como necesito de muy pocas botellas, puedo decentemente pedirlas a un amigo, pero yo no soy amigo de Mier. Se refiere, por supuesto, a don Joaquín. Y por lo mismo, a usted le toca esta impertinencia siempre que no encuentre en la ciudad, pues de otro modo no admito nada, excepto algunas verduras que tampoco se encuentran en la plaza. Quedo de usted, mi querido general, su afectísimo Bolívar. General va donde Mier y Mier le envía las botellas. Este es en realidad un mensaje del que no se puede creer que quien lo escriba está muriendo. Y además, que no obstante su interés por el inmediato futuro, tampoco acepta el gobierno a su propio nombre. Es como una cuestión de principios. Por supuesto, exacerbada por la ocurrencia de hechos que él previó y no pudo evitar y ahora están teniendo un desarrollo contrario a sus convicciones. El futuro es el que le hace temer, pero ve con horror cómo va desarrollándose acorde con esos mismos temores. Esta psicología que se advierte en sus cartas naturalmente permite estudiar la profundidad del pensamiento y la personalidad de ese genio hecho en la guerra y conocedor de los hombres, el mismo cargado de pasiones y coyunturales. Pero veamos otra carta, Montilla, el generoso general que le amaba por encima de todas las vanidades y altibajos de la vida, en la que es evidente que Bolívar de ninguna manera, y así esté padeciendo su declive final, deja de ser el jefe. Al señor general Mariano Montilla, mi querido general, ha llegado anoche el general Carreño y me ha dado parte de toda su comisión y como me ha parecido negocio capital darme dictamen sobre los diferentes objetos de que se me ha dado noticia, despachamos este extraordinario para que usted se instruya prontamente y a tiempo, a fin de que no tome medidas en consecuencia o haga lo que le parezca mejor. Me parece muy bien, continúa, y muy acertada la remisión de más tropas a Riohacha con Sardá. No lo creo, que lo creo útil, pero desapruebo enteramente la instrucción que se le ha dado de ir a orar separadamente de Valdés o de cualquier otro que sea, pues creo y temo que esa mala columna sea destruida por los enemigos antes de que pueda reunirse con nadie. Por consiguiente, mi dictamen cerrado es que no se exponga nada, pero nada absolutamente como lo pensé desde el primer día. Sardá debe ir a desembarcar a Riohacha, que se reúna con Valdés, que reunido con él se asegure perfectamente el castillo, dejando a él en él al de Kraus con todas las tropas que sean indispensables, todas las municiones y víveres que sean precisas. Es de rigor resaltar la forma como interviene el Libertador y da las órdenes, que son acatadas por los generales del comando. Desapruebo, dice, las instrucciones que se le dan a Sardá. Bolívar seguía siendo el jefe, mejor aún, el comandante supremo, tal como al respecto lo tenían sus partidarios. Y en otra carta del 16 de noviembre de ese mismo año, al general Rafael Urdaneta. Urdaneta se ha quejado de
que Bolívar hay una carta en la cual le dice que no pueden quedar sobrevivientes de una batalla. La batalla es entre los enemigos y hay que acabar con el enemigo de una manera terminante. Es el pensamiento de un guerrero. Entonces, eh, esto no lo toma muy bien Montilla ni Urdaneta. Entonces, Bolívar le manda esa carta en la cual le dice que todo es por el bienestar de la República, así él no aspire a la presidencia ni la va a aceptar. En un principio había dicho que sí para estimular a Urdaneta, pero después le manifiesta que de ninguna manera acepta la nominación presidencial. Desde esa pequeña ciudad que es Barranquilla, observa la vida de la misma forma que lo observó desde el Monte Sacro en Roma y le vuelve a escribir a Urdaneta. Mi querido general, tengo en mi poder la apreciable de usted de 14 de noviembre y las reflexiones que en ella me hace han sido bien sensibles para mí. Al escribir usted aquella carta en soledad, se refiere a la fecha del 4 de noviembre, a Urdaneta, de que usted me habla, no tuve otro objeto que prepararlo a usted contra lo que podía suceder y al avisarle a usted el triste estado en el que me hallaba reducido por mi salud. Me aproveché de la ocasión para manifestarle mis temores que tenía de que acontecimientos desagradables podrían perturbar y aún trastornar todos los planes y esfuerzos de usted. Algunos acontecimientos han manifestado que estos no eran enteramente infundados y aunque afortunadamente no han tenido ningún resultado funesto, hasta ahora no creo todavía que debamos lisonjearnos de lo futuro. Usted sabrá el peligro en que ha estado el general Montilla por esa miserable revolución de Ciénaga. La casualidad de haber llegado tan a tiempo el batallón Pichincha lo salvó y evitó que se perdiera Santa Marta. Es allí donde ocurre esa batalla, que fue una batalla en ese momento absolutamente decisiva. Los enemigos venezolanos se habían venido para acá y habían creado una especie de revolución en Riohacha que casi derriba a Montilla y que por supuesto estuvo muy cerca de haber acabado con la propia vida del Libertador. Urdaneta se ha quejado por lo que expresa en esa anterior misiva el Libertador y éste responde con la sinceridad de su corazón sobre la forma de ver anticipadamente las cosas que expresa, a veces con cierta desesperación y con el apremio propio de su visión del futuro. Vaticina 2 meses de supervivencia de él que ciertamente no alcanzan a cumplirse. Esa misiva muestra mayores interioridades del Libertador, consciente ya de la parte final del juego de la vida y la muerte. Se atribuye, como se ve, con el mejor suceso esa supervivencia de 2 meses, no obstante que sueña con volver a esa Jamaica lejana como la definió el curso de su lucha y de su propia existencia. No obstante, después de contar lo relativo a los últimos acontecimientos y haber concluido el negocio de la Ciénaga, relata, como si él fuera la mayor fuente informativa, la llegada de los 2 buques que él cree son ingleses, pero que en realidad son, uno de ellos el Granfus, norteamericano, y el otro es el Manuel, que con su nombre recuerda a su dueño, el marqués Manuel Joaquín
de Mier, que así se llamaba, que llega por Bolívar a Sabanilla, en donde lo estuvo esperando con paciencia varios días mientras resolvían los problemas de Riohacha y Ciénaga. Cuando al fin se pone en marcha el Manuel, fueron, afirman historiadores, 4 días de navegación terrible y Bolívar arriba, exhausto, a Santa Marta, después de haber vomitado casi todas sus vísceras, tal como había recomendado un médico, según se vio, pero no para bien del paciente exactamente. Lo han acompañado en el viaje el general Mariano Montilla, el militar José María Carreño, el general Laurencio Silva, José de la Cruz Paredes, el coronel inglés Belfort Wilson, Andrés Ibarra, Lucas Menéndez, José María Molina, el sobrino Fernando Bolívar, el doctor Juan Pérez de Recuero y el extranjero, muy amigo suyo, Juan Glenn, también militar. Llegó a esta ciudad el 1 de diciembre. Ya ha oscurecido el día. El arzobispo Esteves, a quien conocía desde el Congreso Admirable, lo esperaba, igual que Mier y varios amigos, entre ellos Montilla. Es bajado con dificultad y montado en un coche se traslada a la vieja estructura del Tribunal de Comercio, hoy conocida como la aduana. Han improvisado una habitación para su vivienda inicial. El resto del personal que lo acompaña ocupa otras habitaciones. Al otro día Montilla lleva al médico francés Próspero Reverán, de quien muchos autores dicen que no es en realidad graduado, no obstante que ha ejercido la profesión en el propio ejército de Napoleón en campos de batalla. Este llega acompañado del doctor norteamericano George B. McKnight, quien es el médico del Granfus, y lo examina, y están a su lado hasta el día 5 en que zarpa el Granfus de regreso, y ambos facultativos, después de examinarlo esos pocos días, concluyen que en esas alturas de la enfermedad ya no tiene cura. Así se lo expresó Reverán al general Mariano Montilla, quien recibe la noticia de su lado. El médico Reverán se lo ha recomendado a su gran amigo Jean Pavalló cuando Bolívar aún se encontraba en Cartagena. El día 4, 3 cartas desde Santa Marta relativamente breves. La primera de ellas la dirige a su sobrino, el general Diego Ibarra. La segunda al general Pedro Briceño Méndez y la tercera al general Rafael Urdaneta. Bolívar quiere salir al campo y de Mier ordena que lo trasladen a la hacienda de San Pedro Alejandrino, que le recuerda de entrada a Bolívar la de San Mateo en su infancia. Es el día 6. El Libertador sabe de cierto que este es el último puerto de su vida. El mismo Marqués lo acompaña en su coche. El autor venezolano Guillermo Ruiz Rivas escribe este elegante pasaje. Comillas. La fragata Granfus llevó anclas el 5, es decir, abandonó el puerto de Santa Marta. Reverán quedó solo, con la responsabilidad del paciente que se quejaba del costado derecho y de dolor en el pecho. El aire puro de la sierra le sentaría mejor. Montilla hizo llamar al médico para preguntarle su opinión. Señor general, mi concepto como facultativo es el de que el Libertador no tiene remedio. Considero una tisis pulmonar llegada a su último grado y esta no perdona. El bondadoso médico, con este diagnóstico, remataba
el muro de incomprensiones que rodeó al Libertador en los últimos años de su vida. Morir de tuberculosis o de cáncer, ¿qué más daría? Por desgracia, parece demostrado que a través del diagnóstico moderno, la enfermedad que padecía Bolívar no era tuberculosis y que los medicamentos y aplicaciones que el doctor Reverán formuló al ilustre paciente, lejos de causarle el beneficio que el bondadoso corazón del médico buscaba, eran contraindicados. Siguen las comillas. Cuando el general Montilla escuchó de labios del bondadoso Reverán la tremenda noticia que le dio, lanzó un formidable taco y salió en busca del marqués de Mier. Este aún ostentaba el título nobiliario español. El día 6, después de vestirse, apoyado por José Palacios, su mayordomo, Bolívar subió a un cochecito en el que esperaba Mier para conducirle a la hacienda de San Pedro Alejandrino. Al pasar por frente de su casa, la esposa, doña Isabel Rovira, la esposa de Mier, distinguida dama caucana, se hallaba asomada en el balcón. «Detente un momento, Joaquín», le dijo ella en francés, «y tráenos al Libertador para que conversemos con él». «Imposible», repuso el marqués en el mismo idioma. «¿No ve su estado? No puede dar un paso». Bolívar, inclinándose, irrumpió en español. «Señora, aún me quedan alientos para ir a besar a usted las manos». Doña Isabel bajó apenada, se sentó al lado del Libertador y le acompañó hasta San Pedro. Su llegada a la hacienda fue triste. Lo llevaron cargado a la habitación, pero sin duda alguna mejoró su estado porque pudo levantarse al siguiente día y caminar por el terreno plano y respirar el aire puro que venía de la sierra, cuyas estribaciones se ven y se sienten. Mejoró su comida y sintió nuevamente que la vida era suya. Hay una anécdota graciosa de por medio. En uno de esos días de agobio, llega a visitarlo un gran amigo, el general José Sardá, que ha tenido una actuación brillante en Riohacha, como se ha visto unas páginas atrás. Bolívar se encuentra en la hamaca, colgada de unos tamarindos, y a su lado se sientan amigos que desean verlo y conversar con él. Sardá, que fuma mucho, se le hace cerca. Entonces Bolívar le dice con respeto que si se puede correr un poco más hacia atrás. Sardá se corre y Bolívar le dice que un poco más. Sardá se molesta y le dice: «Bueno, excelencia, ¿pero por qué conmigo?». Bolívar le contesta: «Bueno, Sardá, es que usted huele a demonios, tiene un olor de cachimba». Y Sardá contesta sonriendo: «Pero cuando estaba con Manuelita, que también fumaba, allí sí no decía nada». Y se corrió más. Bolívar entonces exclamó: «Pero es que era Manuelita. Ah, Manuela, cuánto te recuerdo y cuánto te amo». Escribió otras cartas conforme a su costumbre. Escribe al general Urdaneta, con quien la correspondencia era constante. Urdaneta estaba ejerciendo el poder por el resto del país y se decía que iba a llegar de un momento a otro a Santa Marta. Es entonces cuando Bolívar
recuerda en una de estas cartas, recuerda su enemistad con Santander y cuando dice el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos. Yo he estado bien malo, dice Bolívar en una de esas cartas, y los médicos me han creído de cuidado y a pesar de haberme embarcado y venido a Santa Marta, no había sentido mejora ninguna hasta ayer que me vine a esta hacienda. Hoy me he sentido mucho mejor y ya tengo esperanzas de reponerme pronto, especialmente si me aprueban los temperamentos a donde pienso ir a convalecerme. Ay, adiós, mi querido general, le dice a Urdaneta. Se aprecia la preocupación del Libertador en relación con una enemistad que fue surgiendo entre Urdaneta y Justo Briceño, que Bolívar divisa en el futuro como causante de varias desgracias. Allí habla el amigo que quiere a ambos y que hasta el último momento de su vida agitó su preocupación y extendió su consejo para eliminar la discordia y el peligro que se anunciaba. Habla de su salud, absolutamente quebrantada, pero celebra con esperanza cómo al otro día de su estada en la hacienda se va recuperando y se anima aún en cuestiones de mando. Esa transformación muestra sin duda alguna lo que era el temperamento invencible bolivariano. Es precisamente ese día 8, desde San Pedro Alejandrino, cuando Bolívar muestra esa mejoría del cuerpo que la describe a Estanislao Vergara en esta interesante misiva. Santa Marta, San Pedro, 8 de diciembre de 1830. Señor Estanislao Vergara, etcétera, etcétera. Mi querido amigo, he recibido la muy apreciable de usted de 14 próximo pasado, que he leído con toda la atención que merecen las reflexiones amistosas y prudentes que usted me hace. Siento bastante que mi carta al general Urdaneta causara a ustedes tanta pena, pero había prometido comunicarme con toda la franqueza posible y no podía menos que manifestarle mi situación y los pensamientos tristes que naturalmente emanaban de ella. Nunca he creído que debía hablar a mis amigos sino en el lenguaje más franco, y por lo mismo me complace cuando ellos gozan conmigo de la misma libertad. La oferta de usted de servir hasta lo último, si yo me encargo de ayudar a la patria, que me ha causado tantos sentimientos más gratos, y me lisonjeo de que no llegará el caso de que usted nos abandone como piensa, a lo menos en presentimiento favorable, alimenta mis esperanzas. Mis males, afortunadamente, han calmado un poco y esto ha sido bastante para hacerme variar de dictamen, pues había pensado hasta irme a Jamaica a curarme. Sin embargo, mis mejoras han comenzado desde antes de ayer acá. Hasta entonces, los médicos han dudado sobre mi salud y he estado, como usted no puede tener una idea, los que me han visto podrían decirlo a usted. Aquí han llegado varios generales y jefes de Venezuela y dicen que allá no aguarda más que una fuerza que proteja la opinión para pronunciarse
pues la disposición de los pueblos no puede ser más favorable. Algunos de ellos han seguido al interior y usted sabrá las noticias de ellos mismos. Aquí ha habido sus disturbios, pero todo se ha calmado y aún hay esperanzas de que se concluya el negocio de Riohacha. Estamos interesados en que el obispo haga un viaje allá y parece dispuesto a hacerlo y está orando de muy buena fe. Adiós, mi querido amigo Bolívar. Es naturalmente una hermosa carta en la que muestra en el fondo, como si fuera una estrella delirante, el sentimiento de la amistad pura y con franqueza y el renacimiento de su esperanza de recuperar la salud por esa mejoría inicial que le entregaban el paisaje y el clima benigno. Bolívar siente la mejoría y camina en la larga extensión de San Pedro. Luego, como ha sido su costumbre de siempre, cuelga su hamaca y los amigos hacen corrillo y conversa. Hay un momento en que la vida sonríe y los acompañantes de su comitiva mandan a traer unos músicos que alegran tocando instrumentos y música que siempre ha gustado al héroe. La ilusión renace. Ese mismo día, 8 de diciembre, en que su salud sentía una mejoría, contestó una carta enviada por los amigos de la ciudad de Buga al año de cumplirse su visita a esa ciudad, antes de que se iniciara el Congreso Admirable, tal como lo dejamos expuesto en la parte final del capítulo 16. En el Valle del Cauca se le guardaba afecto y gratitud a él, también lo hacía aún dentro de los umbrales de la propia muerte. Esa carta es emotiva y triste. Y así pasan 2 jornadas más, en las que reside para los siglos, en la que escribe para los siglos su proclama final. Simón Bolívar, libertador de Colombia. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonado mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Al desaparecer de medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Los pueblos, obedeciendo al actual gobierno para liberarse de la anarquía de la Urdaneta, los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Sí, mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión. Yo bajaré tranquilo al sepulcro. Hacienda de San Pedro Alejandrino, Santa Marta, 10 de diciembre de 1830. Se nota que ya existe su conformidad con la muerte. El héroe va a morir y lo anuncia con la súplica de que con ese sacrificio
supremo de su parte, deben cesar los partidos y consolidar la unión, porque fueron los partidos los que se habían formado de manera hirsuta, los que ocasionaron el odio y la guerra, y por supuesto la ambición de algunos. Finalmente, la última carta desde San Pedro se la dirigió al general Justo Briceño, un día después de esta proclama el 11 de diciembre, en la que su pedido de conciliación con Urdaneta, que sigue en el gobierno, y le pide a Briceño que participe en él. Veamos parte de ella. Mi corazón, mi querido general, me asegura que usted no me negará ese Urdaneta, último homenaje a la amistad y al deber. Es solo con el sacrificio de sofocar sentimientos personales que se podrán salvar nuestros amigos y Colombia misma de los horrores de la anarquía. Vale la pena acudir a lo que constituyó el final de aquellos anuncios auspiciosos, cuando se produjo la mejoría que siente el Libertador después de la llegada a San Pedro, que trae en la obra Bolívar, Don Salvador de Madariaga, y que éste toma de un escrito del sobrino del Libertador Fernando sobre la insinuación del obispo y de Montilla de avenirse con la iglesia, que Bolívar recibe a desgano en cuanto siente que ellos, en esos momentos en que para él renace la esperanza de sobrevivir, lo están viendo como un moribundo, y además él ha sido siempre un agnóstico. Veamos. Esto es lo que dice el sobrino Fernando. Un segundo recado a Montilla dio por resultado la visita del obispo, con quien Bolívar estuvo conversando mientras tocaban unos pífanos que se habían conseguido para distraerlo. Ni el obispo ni los pífanos consiguieron que Bolívar no se durmiera. Retiróse. Su eminencia, volviendo después para recomendar a Bolívar a ordenar sus cosas, pues era mortal. Bolívar reaccionó con energía y llamó a sus deudos Fernando Bolívar y a Silva. Se refiere al general Laurencio Silva, marido de su sobrina Felicia, para preguntarles si estaban de acuerdo con el médico, con el parecer del obispo. Dijeronle que sí, pero Bolívar disintió de ambos y de todos. Él no se sentía tan mal. Se levantó de la hamaca y se echó a andar. Por gran rato quiso luchar contra la naturaleza, diciendo que no dejaría morirse por debilidad, pero su físico no pudo soportar largo tiempo un esfuerzo tan violento y sobrenatural. Vino Montilla y conversaron. Luego, sintiéndose débil, Bolívar volvió a echarse sobre la hamaca, y tanto el general como el obispo le instaron a que considerase sus asuntos espirituales con el poco tiempo que le quedaba. Bolívar lo pidió para reflexionar. Es evidente que no sentía ninguna inclinación íntima ni personal a morir en el seno de la iglesia, pero sus dos consejeros, el general y el obispo, hicieron valer su situación excepcional y el efecto moral que le produciría la muerte del Libertador sin los sacramentos de la angustia de la iglesia. Pidió más tiempo, se levantó y se puso a pasear por el cuarto. Dio primero a Montilla instrucciones sobre sus bienes y luego quedó
por algún rato entregado a sus pensamientos hasta la hora de comer. Estuvo en desasosiego, hablando y aparentemente en una lucha interior con sus ideas. Montilla volvió a instarle a que se preparara y reconciliara con la iglesia. Objetaba Bolívar que sería demasiado aparato estando en el campo. No le gustaba la idea de una conversión meramente política. Se le aseguró que de ningún modo que debía hacerlo por la influencia moral que tendría. Entonces, sigue diciendo su sobrino Fernando, con una grandeza de alma que nada puede igualar y manifestando su gran interés por los objetos laudables sin reparar en aquellos obstáculos, convino inmediatamente que lo haría. Aquella misma noche le dio la extrema unción el párroco, indio por cierto, de Mamatoco, aldea cercana, con mucha sencillez y humildad en presencia de unos cuantos indios. El cura de Mamatoco se llamaba Hermenegildo Barranco, un nombre como puesto por Gabriel García Márquez. Tal vez le dio alguna tranquilidad al libertador el paso que acaba de dar con la iglesia. Quizás, como lo dice el sobrino, sintió una paz interior. Pero no hay duda que dejó sin apelación alguna su esperanza de sobrevivir y volver a ser el mismo. Es realmente la muerte infatigable la que está al frente a la mañana, a la tarde y en la noche. Entonces, aunque sus bienes son pocos y precarios, como paso siguiente y concatenado, pensó en hacer un testamento y llamar a un notario que hizo las preguntas ritualísticas que también lo indujeron a sentir el final inexorable. A su fiel mayordomo, José Palacios, antiguo esclavo manumitido por Bolívar, le dejó 8,000 pesos que debían salir de su propia pensión. Era en realidad una buena cantidad. Las propiedades en Venezuela, un pleito que había perdido por la acción maléfica de Páez que vimos, se las dejó a sus dos hermanas Juana y María Antonia, ya estaban perdidas, y a los herederos de su hermano Pedro Vicente, fallecido en alta mar en los comienzos de la Revolución, al regresar de una misión a Estados Unidos. Sus libros fueron donados a la Universidad de Caracas y hasta su espada, como gesto de amor a Sucre, se le envió a su viuda infiel, la marquesa de Solanda, en Quito. No había más. Como hecho curioso, el día 12 de diciembre arribó a Santa Marta el general Luis Perú de la Croa, a quien Bolívar le dictó cuando la Convención de Ocaña el diario de Bucaramanga que hemos visto atrás. Llegaba enviado por Manuela en la invencible creencia de que su amado recuperaría la salud y volvería al poder que en su nombre desempeñaba en esos días, como se ha visto, Urdaneta. De las Croix, que estaba en el servicio activo, se presentó primero ante Montilla, su jefe militar, para pasar después a visitar al libertador, a quien quería con verdadero afecto, pero simultáneamente llegaba al puerto don Ezequiel Rojas, uno de los participantes principales de la noche septembrina y gran enemigo del caraqueño. Venía de los Estados Unidos.
Al enterarse Rojas de todos los sucesos que se estaban desarrollando en Santa Marta, se sintió en peligro mientras el general Montilla lo mandaba a detener. Rojas le pidió asilo al obispo Esteves, quien, como prelado de la iglesia, se lo concedió. Entonces Montilla mandó a rodear la catedral y Rojas, cargado de temor y adelantándose a los hechos, se entregó y fue puesto preso por aquel. Así las cosas, Montilla despachó a Rojas hacia Bogotá para colocarlo bajo las órdenes del presidente encargado Urdaneta, y para más seguridad nombró al general francés Perú de la Croix como jefe de la escolta, de modo que éste no se pudo ver siquiera con el Libertador. Ezequiel Rojas, unos años después, sería el fundador del Partido Liberal. Fue así que, con esas emociones sobrevinientes, la fiebre retorna a aquel deseo tan marcado de sobrevivir, se diluye en ese vapor inconsciente que ha traído la propia muerte. Vale la pena comentar que circula una famosa carta que atribuyen como un escrito íntimo al Libertador del día 16 de diciembre y dirigida a quien fuera su amante, que solo era su prima lejana, la señora Fanny Louise Troublant Aristigueta, casada con un noble de nombre M. d'Herbier de Villars. Para más señas, un conde de la post-revolución. Esa famosa carta dice: querida prima, ¿te extraña que piense en ti al borde del sepulcro? Ha llegado la última hora. Tengo al frente el mar Caribe, azul y plata, agitado como mi alma por grandes tempestades. A mi espalda se alza el macizo gigantesco de la sierra con sus viejos picos coronados de nieve impoluta como nuestros sueños de 1805. Esta carta, que hace poco la mencionamos en una magnífica conferencia que dictaron aquí en la Sociedad Bolivariana, esta carta es apócrifa, sin discusión alguna. La escribió por motivos médicos y ejercicio de la escritura, imitando al Libertador, un abogado venezolano que llegó refugiado a Barranquilla por contrariedades políticas en su país, de nombre Luciano Mendible Carnejo. Era el año 1925. Él mismo le habría de confesar el hecho al historiador Vicente Lecuna. El dictador Hugo Chávez, ignorante de la historia, le dio vigencia al mensaje como si fuera un original. Bolívar entra en un periodo de inconsciencia en el que llega el delirio, ausente ya desde su territorio onírico, se expresa con alguna reiteración y cierta angustia, comillas: vámonos, José, que aquí ya no nos quiere, comillas. Abre nuevamente: vamos, muchachos, lleven mi equipaje a bordo de la fragata, comillas. Y hay gestos de angustia, aunque los ojos estén medio cerrados y su débil voz se pierda en el amplio salón en el que yace con la respiración de un viejo fuelle. Solo lo acompaña en este momento su viejo criado José. El médico Reverán ha llegado tarde, después de atender a otro enfermo, y simplemente al verlo
sabe que en pocos momentos dejará de existir. Llame entonces a todos al salón para presenciar ese final como un recuerdo doloroso e imborrable. Y entran recogidos, traspasados por el sentimiento, las siguientes personas: los generales Mariano Montilla, José María Carreño, José Laurencio Silva, José de la Cruz Paredes, coronel Belfort Wilson, comandante Juan Glenn y los capitanes Andrés Ibarra, Lucas Meléndez, el teniente José María Molina, el doctor Reverán, otro médico llamado Manuel Pérez Recuerdo y por supuesto el propietario de la hacienda Manuel Joaquín de Mier y el obispo Esteves. Momentos de gran tensión y de silencio, en los que tan solo se oye un poco la inspiración pesada del aire a las cavernas pulmonares de Bolívar. Todo lo demás es silencio. De pronto se interrumpe ese sonido ligero y el rostro del libertador cae en un éxtasis ya sin movimiento. Los ojos abiertos, opacos, sin el brillo de la vida. Ha muerto, dice el médico francés, y muchos estallan en un llanto recogido. La rigidez perfila el rostro del libertador, que va adquiriendo una tonalidad amarillenta, y la noticia comienza a extenderse por la ciudad y por el mundo. Ya no hay dolor ni sentimiento. Todo en adelante será silencio. Reverán llevó el cuerpo a uno de los cuartos de San Pedro y allí montó su anfiteatro. Lo hizo desnudar y alistó la mesa y los instrumentos, entre ellos una sierra para sacar la tapa superior del cráneo. El cuerpo había adquirido ya las livideces cadavéricas y la rigidez de los objetos inanimados. Pesó el cadáver, que solo alcanzó a registrar 40 kilos, es decir, era un escombro humano. Abrió con el bisturí su tronco y halló unos pulmones deshechos. Muchas gracias, señor presidente. Espléndido exposición, querido Armando. Ha sido algo extraordinario que nos hayas traído en forma tan dramática, clara y cierta los últimos momentos del Libertador, que naturalmente nos conmueven y han conmovido al país durante muchísimos años. Curiosamente, la gloria de Bolívar no se proyecta en ese momento con todo su fulgor, sino se demora algunos años en que lo reconozcan dentro de esa categoría gigantesca. De manera que lo que has hecho en el día de hoy es extraordinario, mi querido Armando. Te lo agradezco profundamente. Y este documento quedará como uno de los más importantes que hemos tenido aquí en la sociedad bolivariana a través de nuestra conferencia 78ª del encuentro virtual. Muchas gracias nuevamente. Te agradezco mucho tu participación. E invito a los distinguidos amigos presentes a que expresen su pensamiento alrededor de lo que han escuchado. Doctor Miguel. El Tilas Mario le habla. Sí.
Bueno, en primer lugar, felicitar al doctor Barona por la excelente conferencia que nos ha dado en esta tarde. Es valioso todo lo que nos ha recordado, todo lo que nos ha traído, porque es una época definitivamente de gran valor para quienes queremos y nos gusta la historia de Bolívar. Quiero hacer una anotación pequeña al margen de lo que hemos oído, que es magistral, y es lo relacionado con las cartas que el Libertador escribió y que recibía como respuesta de las personas a quienes las dirigía. Es clarísimo que esos generales no eran páez, eran generales cultos, hombres con una educación y con un cúmulo de conocimientos interesantes e importantes, como Urdaneta, como Justo Briceño, como Montilla, como Laurencio Silva. Esos eran unos hombres distinguidos con quienes el Libertador tenía comunicación por medio de las cartas. Ahí están los documentos que nos demuestran que eran hombres de una significativa cultura, conocimientos y sobre todo hechos a la medida de las circunstancias que vivieron. De manera que esa es una parte importante que quería yo notar, que esos generales de la independencia, esos oficiales que participaron en los estados mayores e inclusive en las batallas de la libertad, eran gente interesante, gente culta y gente que tenía un valor ante la mentalidad de Bolívar, que no era mínima, sino elevada y significativa. Gracias, señor presidente. No, muchas gracias. Gentil. Ha sido magnífica tu intervención. Ahora, ¿quién más quiere intervenir? Perdón, Miguel, quisiera Sí. decir unas palabritas. Primero, agradecerte a ti, Miguel, por el excelente comentario que has hecho. Yo sé que este tema de Bolívar es un tema que a todos los colombianos que tenemos algún interés por el país y por la historia es el hombre. Es decir, nosotros, los seres humanos, somos la historia, hacemos la historia. Y entonces, allí, como lo dice el coronel Almario, es una intervención de Bolívar muy importante a través de las cartas. Pero yo quiero recabar en el tema de que Bolívar, en esa cantidad de cartas que yo he querido recoger para poder meterse a la psicología del propio Libertador, lo que Bolívar hace es dirigir unas batallas. Bolívar no está en la batalla cuando Tomás Mosquera llega a la presidencia. Mosquera nombra a una gente de Mosquera siendo tan amigo como lo fue Bolívar. Estuvo con él en el Perú. Bolívar lo nombró ministro diplomático del gobierno de Colombia en el Perú. Y estuvo cuando Pativilca, Joaquín Mosquera. El asunto es que Mosquera, nombrado después de Bolívar y después de terminada el Congreso Admirable, Mosquera es nombrado presidente legítimo del país. Y Mosquera, lejos de recordar esa amistad con Bolívar que había aglutinado a su padre y a su propio hermano Tomás Cipriano, pero Mosquera entra en una forma distinta y nombra en el gabinete a José Soto y a otros que habían sido de la noche septembrina, y por supuesto eso, así no lo diga, les duele a Bolívar y a cualquiera de los que querían a Bolívar,
El país estaba absolutamente dividido. En Bogotá, la gente en las escuelas, en toda parte eran partidarios de Bolívar, grandes partidarios de Bolívar, y eso se nota cuando se adelantó ese congreso admirable. Entonces, Bolívar le manda esas cartas y allí les dirige la acción y les imprueba algunas medidas, que lo vimos así fuera ligeramente en una de esas cartas, sobre todo en la cosa de Riohacha. Después muy importante ver cómo, a pesar de que Bolívar es el que está detrás de Urdaneta, marcando las formas, las distancias, las maneras estratégicas de comandar y todo eso, pero Bolívar ha rechazado. Bolívar realmente muchas oportunidades antes del Congreso Admirable lo expresó, detestaba el poder para él mismo. Llegó a proponer en el Congreso Admirable que lo nombraran comandante de los ejércitos y él se encargaba de defender la independencia, pero nada del poder. Él estaba hastiado de eso. Y si bien eventualmente volvió a cambiar en la convención, en el Congreso Admirable, es porque el pueblo de Bogotá estaba de parte de él y le pedía a Bolívar y le hacían llegar a Cartagena y a otros sitios el pensamiento de aquel pueblo, que además pues derrotaron a Mosquera, no dieron un brinco en la batalla del Santuario, y es allí donde Mosquera y General Domingo Caicedo, que era el vicepresidente, tienen que renunciar y se van. Cargan a Urdaneta, pero para que Urdaneta vaya y le entregue el poder a Bolívar a Cartagena. El tema es muy bonito, pero Bolívar está muy distante de querer volver al mando. Lo que pasa es que mira y ve con horror cómo los enemigos podrían, si cometiera un error, Urdaneta, y ve con horror y llega a decirle a Urdaneta que él será uno de los ahorcados que va a ver si no maneja con el cuidado y con la energía suficiente. Ese es un tema muy interesante, mi querido coronel Almario, muy interesante, que aún viéndose como estaba Bolívar, de todos modos lo tiene con toda la presencia y todo el pensamiento nítido. Todo eso hasta que le propusieron que fuera donde los curas y se confesara, y lo hizo finalmente. Pero allí se determinó definitivamente la muerte de Libertad. Y gracias, doctor Santamaría. De nuevo es Diego Armando Barona desde Canadá. Muchas gracias, papá, por este relato tan impresionante que me ha dejado el alma conmovida, frío, me ha transportado a esos momentos que no conocía y pues es muy sobrecogedor. Es una impresión que me va a acompañar por un tiempo, en especial hoy que también la reina Isabel acaba de fallecer, pues me deja muy impresionado. Como en todo hay que mirar un lado mucho más positivo, quisiera aprovechar en parte de la exposición, papá, mencionaba al comandante canadiense John Glenn. Entonces yo, que me encargo de las cosas de la cultura, estaba pensando quizás en indagar un poco más y ver de qué manera pudiéramos explorar este tema y hacer en algún momento, por supuesto de una manera formal o informal, no sé, pero una pequeña charla, algo histórico sobre este espacio y la característica de un comandante canadiense en los últimos días de la vida del Libertador. Es todo, muchas gracias, papá, muchas gracias, doctor Santamaría, y a todos los asistentes. Querido hijo, ese es un tema, no hay mucha documentación sobre John Glenn, el propio Bolívar el que lo menciona, pero
John Glenn hacía parte de la legión británica que llegó aquí. John Glenn, canadiense, era el Commonwealth y bueno, todavía sigue siendo parte del Imperio Británico. Él llegó y fue un soldado. Llegó con un hermano después y luego se retiró y vivía en esa ciudad que tenía 5.000 habitantes, Barranquilla, que en ese tiempo era un pueblito, era más grande Soledad, ¿verdad? Y entonces allí Bolívar se hizo amigo de John Glenn, que tenía una empresa incipiente, y de su hermano. Bolívar era un carismático, quien veía a Bolívar lo atraía. El propio Santander llegó a decir: no traigan a Bolívar, porque Bolívar nos convence a todos. Eso lo dijo en la convención de Ocaña, Santander, donde estaban crecidas las pasiones. Entonces Bolívar tenía ese carisma y esa forma de atraer, y todo el mundo quedaba fascinado con el pensamiento bolivariano. Era un hombre de carácter y era un hombre valiente. Bolívar no le oía el peligro. Bolívar estaba en el peligro. Había una guerra que habían querido desatar, una guerra a muerte. El propio Santander, en la ciudad de Zipaquirá, llegó a hablar de cómo le iban a dar muerte a Bolívar. Todo eso hace parte de una historia larga. De modo que Glenn era un personaje y lo acompañó a Bolívar hasta sus últimos instantes. Y allí estaba cuando él murió. Por eso leí la lista de esas personas que estaban allí, que no eran tantas tampoco, ¿no? Pero bueno, eso creo que satisface. Y sumamente impresionados por el relato. Que en realidad sí es, un hecho que conmueve el corazón. Sobre todo la lucidez hasta los últimos momentos de su vida, que fueron de una grandeza enorme. Siempre pensando generosamente en el porvenir de la patria, en su futuro y en sus resultados. De verdad que ha sido una oportunidad extraordinaria la que nos has brindado, mi querido Armando Barona Mesa. Ha sido una oportunidad. Gracias, Miguel. Dentro de 8 días los esperamos para una nueva conferencia que será tan importante como cualquiera de las otras que hemos tenido, y será la número 109. De manera que les agradezco a todos la paciencia, la resistencia y sobre todo el gusto por escuchar algo sobre la vida del Libertador, que para algunos no es muy importante, pero para la gran mayoría sí lo es, y eso lo demuestra lo que representa Bolívar en el mundo, que es en realidad prácticamente el líder más grande que tuvo América. De manera que con mucho gusto nos despedimos en el día de hoy y les agradecemos su presencia. Un gran abrazo para todos. Bueno.